Adriana Jacinto Bautista. Somos estudiantes de médico veterinario y tecnista y esta ocasión vamos a presentar la unidad número 9 titulada El sistema urinario. Recordemos que el riñón interviene de diversas maneras en el mantenimiento de la homeostasis, así como también cuenta con diversas funciones como lo son la filtración de sangre para eliminar desechos metabólicos, la recuperación de sustancias filtradas que son necesarias para el organismo y además son capaces de responder a desequilibrios hídricos, electrolíticos y ácido base, alterando específicamente las velocidades de reabsorción o secreción de estas sustancias. Y por último, pues producen hormonas que regulan la presión arterial sistémica y la producción de glóbulos rojos. Recordando un poco sobre la anatomía del sistema urinario, sabemos que los riñones son órganos pares retroperitoneales localizados en la cavidad abdominal con forma ovalada y se encuentran unidos a la aorta por las arterias renales, mientras que las venas renales se desembocan con la vena cava. Sabemos que el riñón izquierdo es un poco mayor que el derecho y se encuentra situado un poco más craneal que este debido al descenso caudal ejercido por el hígado. Posterior a los riñones encontramos también a los uréteres, los cuales son dos tubos de 25 a 30 centímetros de longitud y de pequeño diámetro que llevan la orina desde la pelvis renal hasta la parte posterior de la vejiga urinaria. Al entrar en contacto con la vejiga lo hacen de manera oblicua, de forma que se impide el retroceso de la orina durante la contracción vesical y durante su descenso el uréter se contrae para garantizar el avance de la orina. Posteriormente avanza a la vejiga urinaria, que es una bolsa plegable localizada justo por detrás de la sínfisis del pubis y es encargada de almacenar la orina. Y finalmente se continúa con la uretra urinaria, que es un tubo de escasa longitud que comunica el suelo de la vejiga con el exterior. En su inicio, a la salida de la vejiga, se encuentra el esfínter uretral externo de musculatura estriada y al final de su recorrido se observa un orificio de evacuación, la cual es denominado meato urinario. Todo esto compone lo que vendría siendo el sistema urinario. El riñón, por otra parte, si le realizamos un corte transversal, podemos observar cómo el tejido glandular se divide macroscópicamente en dos zonas bien diferenciadas, la zona cortical más externa y la zona medular más interna. La zona medular es de color más claro. La médula renal está constituida por dos tipos de estructuras, la pirámide de Malpighi y las pirámides de Ferrein. Las pirámides de Malpighi, formadas por los túbulos colectores de las nefronas, son aproximadamente una docena de cuñas triangulares de 7 a 11 unidades, aunque comúnmente son 8. En otra parte, las pirámides de Ferrein o rayos medulares son estructuras piramidales más estrechas. Siguiendo con la zona cortical o la corteza renal, es de color pardo rojizo y en ella distinguimos tres estructuras: la cortes corticis, que corresponde con la zona subcapsular, y el laberinto cortical, que es el espacio entre las pirámides de Ferrein, y por último, pues las columnas de Bertelli, que es el espacio entre las pirámides de Malpighi. De acuerdo a la morfología macroscópica de la nefrona, hablaremos que la nefrona consiste en un tubo intrincado epitelial que se encuentra cerrado en uno de sus extremos y abierto en la porción distal. Cabe decir que cada nefrona está constituida por un glomérulo o también llamado corpúsculo renal, que está formado por un capilar glomerular a través del cual se filtrará el plasma, rodeado por la cápsula de Bowman, y también cuenta con un sistema tubular donde el líquido filtrado se convertirá en la orina. Con respecto a su distribución y morfología en los mamíferos, existen dos tipos principales de nefronas en el riñón: la cortical y la yuxtamedular. Las nefronas corticales tienen sus corpúsculos cercanos a la cápsula renal. Sus asas de Henle son muy cortas y se extienden solamente en la médula superior renal. Los corpúsculos de la nefrona yuxtamedulares se localizan cerca del borde corticomedular y sus asas de Henle son mucho más largas, extendiéndose profundamente en la médula renal. De acuerdo al sistema tubular, este se divide en un túbulo distal, en el asa de Henle, en un túbulo proximal y en el túbulo colector. Su capa está constituida por una capa de células epiteliales, las cuales son cúbicas y contienen numerosas mitocondrias. Aquí es en donde se realiza el 70% de la reabsorción y secreción tubular. Cabe decir que estas células difieren en estructura y función de distintas regiones. De acuerdo a la división de este sistema, comienzo con la descripción del túbulo proximal.
Este recoge el filtrado glomerular, ya que va desde la porción contorneada proximal en la corteza renal y una porción recta que desciende hacia la médula renal. Este está constituido por 3 segmentos. El primero y el segundo segmento corresponden a las zonas de comienzo y final del túbulo contorneado proximal y el tercer segmento de la parte recta. El asa de Henle se divide en un segmento delgado y otro grueso. El segmento delgado está formado por epitelio delgado sin borde en cepillo y presenta pocas mitocondrias, teniendo así baja actividad metabólica. Y el segmento grueso está constituido por epitelio engrosado abundante en mitocondrias. Al tener un lado ascendente y un lado descendente, su líquido segregado va en direcciones opuestas. En general, el asa de Henle tiene como importancia la reabsorción y secreción de diversas sustancias, al igual que tiene un papel importante en la concentración y dilución de la orina. El túbulo distal está ubicado en la corteza renal y comienza con las células de la mácula densa que forma parte del aparato yuxtaglomerular, el túbulo distal posterior. Es permeable al agua en presencia de la hormona antidiurética e impermeable en su ausencia. Y por último, el túbulo colector. Este está formado por células principales o también llamadas claras. Son más abundantes y son de escasos orgánulos celulares. Y por las células intercalares u oscuras que son de regulación del equilibrio ácido-base. También son permeables al agua en presencia de la hormona antidiurética e impermeable en su ausencia. Se puede dividir en conducto colector cortical, medular y papilar, y está ubicado en la médula renal. Con respecto a la vascularización renal, es paralela a la estructura de la nefrona y está asociada entre 2 elementos que poseen repercusiones funcionales de gran importancia, ya que un túbulo activo necesita una gran cantidad de sangre. La ramificación de la arteria aorta que llega hasta la médula renal se le denominan arterias arciformes o arqueadas, ya que éstas forman arcos en las bases de las pirámides, al igual que dan origen a las arterias interlobuliares, cuyas ramas más finas se convierten en arteriales aferentes y se ramifican finalmente en una trama capilar en el glomérulo. De aquí viaja a las arteriolas eferentes de la nefrona, yuxtaglomerulares. Originan los capilares peritubulares y vasos rectos, o también llamados capilares, los cuales estos capilares convergen para formar las venas interlobulares que se vaciarán en la vena renal hasta llegar a la vena cava inferior. Filtración glomerular y factores que la determinan. El índice de filtración glomerular está determinada por 3 factores: la presión media neta de filtración, que corresponde a la suma algebraica de las fuerzas que favorecen la filtración del plasma y de las que se oponen a este proceso; la permeabilidad de la barrera de filtración, que constituye una barrera física al pasaje de macromoléculas del plasma al espacio urinario. Es altamente selectiva, ya que solo permite la entrada de agua y de solutos, compuesta por endotelio glomerular, membrana basal y podocitos, que son las células epiteliales viscerales. Por último, tenemos el área de filtración disponible. Presiones de Starling, llamadas así en honor al científico que las describió, Ernest Starling. Las podemos definir como aquellas presiones que controlan el movimiento del líquido a través de una pared capilar. Todo movimiento neto del líquido desde el interior del capilar hasta el exterior se le conocerá con el nombre de filtración. Todo movimiento neto de líquido desde el exterior del capilar hasta su interior se le conocerá con el nombre de absorción. Presiones importantes descritas. Se describen 4 presiones importantes. La primera de ellas es la presión hidrostática capilar, o también llamada presión capilar. Es aquella fuerza que favorece la salida del líquido desde el interior del capilar hasta el exterior, en este caso a lo que es el espacio intersticial. Segunda presión es la presión hidrostática intersticial, o también llamada presión del líquido intersticial. Esta fuerza más bien favorece la entrada del líquido desde el exterior del capilar hasta el interior. Esta fuerza más bien se opone a lo que es la presión hidrostática capilar. Por otro lado, tercera presión es la presión oncótica capilar, también llamada presión coloidosmótica plasmática. Es aquella fuerza que favorece la entrada del líquido desde el exterior del capilar hasta el interior. Por último, la presión oncótica intersticial, o también llamada presión coloidosmótica del líquido intersticial. Esta fuerza favorece la salida del líquido desde el interior del capilar hasta el exterior.
La regulación de la filtración glomerular. Como sabemos, el glomérulo es un lecho capilar de alta presión. Esto debido a la presencia de dos segmentos, las arteriolas eferentes y arteriolas aferentes. Esto debido a su gran resistencia. En condiciones normales, la resistencia de ambos tipos de arteriolas se ajusta de tal modo que la presión neta de filtración se conserva constante. La alta presión hidrostática, por la resistencia de las arteriolas eferentes, en los capilares glomerulares favorece la filtración, mientras que su gran reducción en los capilares peritubulares facilita la reabsorción de solutos y agua. Y la resistencia de las arteriolas aferentes asegura que los capilares glomerulares estén protegidos a las fluctuaciones de la presión arterial sistémica. Con respecto en el diámetro de la arteriola, tenemos en cuenta que la angiotensina 2 produce una vasoconstricción en las arteriolas eferentes a concentraciones menores de las que serían necesarias para contraer las arteriolas aferentes. El péptido natriurético auricular y el péptido natriurético cerebral son sintetizados y secretados por células auriculares y ventriculares cardíacas. Respectivamente, pueden redistribuir el flujo sanguíneo renal hacia la corteza externa, lo que contribuirá a su acción natriurética al inhibir la reabsorción de sodio en el túbulo colector y aumentar, por tanto, su excreción. Características citológicas de los segmentos tubulares de la nefrona. El sistema tubular es la parte de la nefrona que transforma el ultrafiltrado glomerular en orina al absorber las moléculas necesarias y secretar las sustancias innecesarias y de desecho. Consta de 3 partes: el túbulo proximal, que se divide a su vez en túbulos contorneados proximales, y el túbulo recto proximal. El túbulo contorneado proximal se localiza dentro de la corteza renal y es continuo con el espacio capsular. En cambio, el túbulo recto proximal se extiende inferiormente hacia la médula. Asa de Henle. Consiste en 2 partes, rama descendente delgada y la rama ascendente delgada. Ambas ramas están compuestas por epitelio escamoso simple. Las células tienen pocas organelas o poca o ninguna microvellosidad y son de capacidad de secreción baja. Túbulo distal. Túbulo recto distal y túbulo contorneado distal. El túbulo recto distal se continúa desde la rama ascendente delgada del asa de Henle al nivel de entre la médula interna y la externa. El túbulo contorneado distal se proyecta en la corteza, y ambas partes del túbulo distal están compuestas por epitelio cúbico simple, morfológicamente similar al túbulo proximal. La diferencia principal entre ellos es que el epitelio del túbulo distal tiene menos microvellosidades bien desarrolladas. El sistema colector del riñón está formado por una serie de tubos que transportan la orina desde la nefrona hacia los cálices menores, formados por células epiteliales que se vuelven progresivamente más altas a medida de que los conductos se hacen más grandes. Formado por 3 conductos colectores corticales que tienen epitelio cúbico simple, conductos colectores medulares que contienen epitelio cilíndrico simple y conductos papilares, igual con epitelio cilíndrico simple. Reabsorción y secreción de solutos en los segmentos tubulares de la nefrona. En el túbulo proximal, en este segmento se reabsorbe el 60% o más de agua y los solutos filtrados. Asas de Henle. En su parte descendente es más permeable a agua e impermeable a solutos. En su parte ascendente es impermeable a agua y más permeable a solutos. En su parte delgada ocurre el movimiento pasivo de solutos, mientras que en la parte gruesa existe transporte activa que reabsorbe sodio, potasio y cloruro. Túbulo distal. Se lleva a cabo el control hormonal para la reabsorción de sodio y la secreción de potasio. Túbulos conectores. Se lleva a cabo el control hormonal de la reabsorción de agua. Mecanismo renal para la formación de orina concentrada y orina diluida mediante el efecto de la hormona antidiurética. De manera general, tenemos en cuenta que esta hormona aumenta la permeabilidad de la urea, promoviendo el transporte facilitado de la misma a través de dichos transportadores. Por tanto, estas condiciones, la urea se mantiene en el lumen del conducto colector hasta llegar a la parte terminal del conducto colector de la médula interna, donde aquí se reabsorbe al intersticio bajo la influencia de esta hormona. Así, cuando existe la necesidad de un aumento de la conservación del agua y por tanto de la concentración de la orina, la reabsorción de urea se ve incrementada para aumentar la osmolaridad del intersticio de la médula interna. La primera concentración de la orina se da mediante el transporte de la urea, ya que mediante
es mediante la fosforilación de los transportadores específicos de la urea y su acumulación en la membrana plasmática apical de la parte terminal del conducto colector de la médula interna mediante mecanismos dependientes de AMPC. La última concentración de la orina se realiza mediante la extracción osmótica del agua a medida que el fluido tubular pasa por el conducto colector a la médula interna hiperosmolar. La cantidad de agua que se extrae a través de la pared del conducto colector al intersticio dependerá de la permeabilidad al agua de la pared del mencionado conducto. El conducto colector, bajo la influencia de la hormona antidiurética, regula la reabsorción de agua y por tanto es responsable del control de la excreción del agua. Finalmente, para una orina diluida solamente se requiere de que no se absorba mucha agua y que no se secreten muchos solutos a lo largo del conducto colector. Respecto a la ausencia de suficiente hormona, el conducto colector tiene una permeabilidad al agua muy limitada, y aunque algo se reabsorbe debido al elevado gradiente de presión osmótica, el agua se retiene en el interior del conducto y se produce por tanto la orina diluida. Regulación renal de volumen de los líquidos corporales y de la presión sanguínea mediante el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Los estímulos que inician este sistema son la deshidratación, el déficit de sodio y la hemorragia, ya que esto causa la disminución del volumen sanguíneo, y esto a su vez produce la presión arterial baja. La presión arterial baja estimula a las células yuxtaglomerulares a liberar y aumentar la secreción de renina. Se incrementa el nivel sanguíneo de la renina, la cual viaja a hígado y junto con el angiotensinógeno forman angiotensina 1. La sangre con niveles elevados de angiotensina 1 circulan por el organismo y a medida que la sangre fluye por los capilares de los pulmones, la enzima convertidora de angiotensina convierte a la angiotensina 1 en la hormona angiotensina 2. El nivel sanguíneo de angiotensina 2 aumenta y estimula a la corteza suprarrenal a secretar aldosterona. La sangre con niveles elevados de aldosterona circulan hacia el riñón, y en el riñón la aldosterona aumenta la reabsorción de sodio y agua e incrementa la secreción de potasio e hidrógeno en la orina. Con el incremento de la reabsorción de agua por el riñón, el volumen sanguíneo aumenta, el volumen de sangre aumenta, por lo cual la presión arterial se eleva hasta el valor normal. Y bueno, la angiotensina 2 estimula la contracción del músculo liso en las paredes de las arteriolas, lo cual va a aumentar la presión arterial y ayudar hasta el valor normal. Regulación renal del balance ácido-base de los líquidos corporales. Generalmente, el mantenimiento del equilibrio ácido-base tiene como propósito el prevenir la acumulación del exceso del ácido en el organismo, que constantemente produce ácidos como subproducto del metabolismo. La cantidad de ácido producida puede llegar a ser variable dependiendo de la alimentación, del nivel de ejercicio y otras funciones orgánicas. Cabe decir que con menor frecuencia el exceso de bases también debe ser eliminada. Aquellas sustancias que normalizan rápidamente el pH después de unas alteraciones agudas de la carga ácida son el carbonato óseo, el fosfato y el bicarbonato, las cuales están presentes en la hemoglobina y algunas proteínas. Estas actúan manteniendo un pH fisiológico a menos que se supere su capacidad amortiguadora, y tanto el aparato respiratorio como el riñón actúan sobre este para el equilibrio ácido-base, a menos que haya una acidosis metabólica. Aquí, los huesos aportan una reserva de tampones que se movilizan para ayudar a mantener el pH sistémico, ya que el exceso de hidrógeno y los bajos niveles de bicarbonato en el líquido extracelular promueven la dilución, tanto físico-química como mediada por los osteoclastos, lo que produce la liberación del carbonato que amortiguará los hidrógenos. En cuestión del aparato respiratorio, este tiene un papel importante mediante la eliminación de dióxido de carbono, pero no llega a eliminar el ácido del cuerpo. Sin embargo, el riñón se considera la defensa del equilibrio ácido-base, aunque las amortiguaciones químicas y respiratorias son capaces de estabilizar el pH sanguíneo.
Los riñones son responsables de eliminar realmente la mayor parte del exceso de hidrógeno y mantener los niveles normales de bicarbonato en el plasma. Cabe decir que los riñones excretan el exceso de ácido y generan nuevo bicarbonato en el proceso de esta excreción neta de ácido, ya que donde se reabsorbe el bicarbonato filtrado, se excreta ácido neto eficientemente. Esta excreción de ácido renal es la suma del ácido urinario titulable más el amonio urinario menos el bicarbonato urinario, donde este ácido urinario titulable se forma por los protones secretados por las células epiteliales tubulares que se unen a los tampones filtrados en el fluido tubular, contribuyendo así a la generación del nuevo bicarbonato. Fisiología de la micción. La composición de la orina se basa en 95% de agua, 2% de sales minerales que incluyen cloruros, fosfatos y sales amoniacales, y 3% de sustancias orgánicas, entre ellas el ácido úrico, urea, ácido hipúrico y creatina. Características físicas. Entre ellas se encuentra el volumen, que va a variar según la ingesta líquida, el olor. La orina normal recién emitida no cuenta con olor, aspecto, color y turbidez. La orina normal tiene color amarillo. La intensidad del color será inversamente proporcional a la concentración de solutos y finalmente pues la densidad, que indicará la capacidad de concentración-disolución del riñón. Características químicas. Entre ellas podemos encontrar las proteínas, lo cual normalmente hay una pequeña cantidad de proteínas de bajo peso molecular. Son tan pequeñas que no suelen detectarse con la prueba de la tira reactiva, por lo tanto la orina normal, es decir, la orina de un riñón sano, no contiene proteínas. pH urinario. La orina es naturalmente ácida, ya que el riñón es el principal medio de eliminación de ácidos del organismo. Glucosa. Toda la glucosa filtrada por los riñones es reabsorbida de nuevo en la sangre por los túbulos renales, por lo tanto es normal que no haya indicios de glucosa en la orina. Sangre. La cantidad de glóbulos rojos en la orina es insignificante y no puede detectarse con la prueba de la tira reactiva. Nitritos. La orina es rica en nitratos. La presencia de bacterias en la orina transforma estos nitratos en nitritos, por lo tanto una prueba de nitritos positiva es un signo indirecto de la presencia de bacterias. Bilirrubina. También normalmente ausentes en la orina, pueden indicar enfermedades hepáticas. Y bueno, la bilirrubina solo suele aparecer en la orina cuando sus niveles sanguíneos sobrepasan el 1.5 miligramos sobre decilitro. Control neuronal de la micción. El proceso de la micción está mediado por un sistema de control neuronal que involucra centros en el cerebro, la médula espinal y los nervios periféricos. El reflejo miccional, activado por receptores de estiramiento en la vejiga, envía señales a la médula espinal, lo que desencadena la contracción del músculo detrusor y la relajación del esfínter uretral interno. Este reflejo es regulado por el centro pontino de la micción, que coordina el acto reflejo y la voluntariedad. Los sistemas simpáticos y parasimpáticos también intervienen. El primero inhibe la micción al relajar la vejiga y contraer el esfínter interno, mientras que el segundo facilita la expulsión de la orina. El control voluntario, gestionado por la corteza cerebral, permite retrasar la micción mediante la contracción del esfínter uretral externo.